El director editorial de Forbes México, Roberto Aguilar Herrera, fue el encargado de impartir la 8ª conferencia mensual con expertos organizada por el colegio. Yo decía en el primer punto, entre la semántica y el efecto aritmético. Es un tema muy interesante porque, para empezar, no es lo mismo el rebote que la recuperación de la economía. Y hoy, justamente por este tema del efecto aritmético, vemos grandes crecimientos en muchos de los sectores. Estamos hablando, por ejemplo, los más recientes que se acaban de dar, por ejemplo, el indicador que mide la confianza empresarial en el sector manufacturero, y entonces vemos que viene de bases muy bajas. Y justamente cuando estamos viendo hoy los indicadores que se están dando a conocer, pues si los comparamos con el mismo periodo del año pasado, pues estaríamos viviendo, el año pasado se vivió más bien la situación más álgida del tema de la restricción social, de este pase que se tuvo que abrir, de esta situación autoinfligida que dicen las autoridades, porque justamente para tratar de evitar un mayor contagio, pues hubo una restricción de la movilidad social y de la mayoría de las actividades económicas que empezó justamente. Entonces estamos en la etapa mucho más compleja, y obviamente hoy todo lo que se compare ya a partir de este año con el anterior, pues va a ser bastante importante, pero eso no quiere decir que estemos del otro lado. En su plática, analizó la situación actual de la economía mexicana, así como los desafíos que se han enfrentado a lo largo de la pandemia. Cuando avancemos más de lo que caímos, como ustedes saben, el año pasado el derrumbe de la economía histórico de 8.5% la caída del Producto Interno Bruto, todo lo que sea después de ese 8.5%, sí debemos ya merecidamente llamarlo como crecimiento o recuperación. Ahora lo que estamos es justamente tratando de alcanzar con ese rebote todo lo que se perdió el año pasado. Y el tema es que la economía ya venía mal. Eso también es importante, porque hoy, fíjense que incluso muchos de los análisis que se están dando ya no comparamos con 2020, comparamos con 2019 para hacerlo quizás un poco más entendible y que sea más real cuando estemos comparando algunos indicadores, o generalmente todos los indicadores. Pero en el caso de México ya en 2019 veníamos mal. De hecho, se registró una caída de la actividad económica en México. Asimismo, habló sobre las ventajas que ha traído el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como TEMEC, y las alternativas propuestas por el gobierno de Joe Biden para la recuperación económica que benefician a México. Que hay una relación importantísima en términos comerciales, y que hoy la integración justamente como un bloque económico entre Canadá, Estados Unidos y México, pues toma una importancia todavía mayor cuando hablamos de estos temas de recuperación. Por eso también el sector automotriz había sido uno de los más polémicos. Justamente se acordarán cuando todas esas negociaciones para dar ya el punto final al TEMEC habían sido muy intensas, sobre todo por el tema salarial y la integración que hay de todas estas partes y de vehículos que se exportan justamente, y que han hecho a esta zona una de las más importantes y productivas en el mundo. Hablamos mucho de estos temas, decía yo, este reacomodo que está buscando Estados Unidos, y que México no solamente debería ser beneficiado por esta situación de la mayor actividad y la recuperación, sino también esta manera de visualizar hoy las cadenas productivas de Estados Unidos, donde si nosotros como país no seguimos o no podemos ofrecer justamente estas condiciones para la llegada de mayor inversión, que va a ser un factor decisivo para la recuperación, creo que ahí sí tendríamos o tenemos necesariamente que trabajar más. Por último, puntualizó que la reinvención de todos los sectores será la pieza clave para la reactivación económica del país. Hoy la capacidad de adaptarse y de ver nuevas oportunidades va a depender incluso de las mismas empresas tradicionales, a través de esta transformación digital que hoy les da muchas más posibilidades de tener esta fórmula ganadora para seguir adelante y competir con empresas de todos los tamaños en su rubro, en su sector. Administrar la recuperación es importante, hay que hacerlo de manera cautelosa, pero lo que no está permitido es la inmovilidad. Muchas empresas pensaron que también esta situación era pasajera,
el de la situación pandémica, y pues dijeron, vamos a cerrar, incluso aprovechamos, nos vamos de vacaciones, y oh sorpresa, vieron que en realidad no sucedió así, y estas empresas quizás en algún momento ya tomaron decisiones de actuar, pero ya era demasiado tarde. Pero es importante entonces verlo en este contexto. Sí hay que ser cautelosos, el mundo no ha dejado de ser cauteloso, pero eso sí, no se vale la inmovilidad. Y bueno, nada volverá a ser igual, y si nada va a volver a ser igual, nosotros como empresas no volvemos a ser igual porque nuestras condiciones han cambiado.